Bueno, vamos a ver, empezamos con el primer tipo de vulnerabilidades que son las de cross-site scripting. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de cross-site scripting. Ahí lo veis, cross-site scripting, que se suele denominar con las siglas XSS, cross-site scripting reflejado, cross-site scripting permanente y cross-site request forwarding. Existen estos tres tipos que vamos a ver a continuación y vamos a ver también pues cómo mitigar este problema, cómo en nuestro programa, en nuestra aplicación web podemos mitigar este problema. ¿Qué podemos hacer para, pues, en principio no tener este problema? ¿De acuerdo? Bien, el primer tipo de cross-site scripting, que es el más habitual, es el que normalmente se entiende cuando se habla de cross-site scripting, es el reflejado o indirecto. ¿Y en qué consiste este tipo de ataques? Por supuesto, la aplicación web tiene que tener vulnerabilidad cross-site scripting, si no el ataque no funciona. Bien, la idea es que la víctima lo que recibe es un enlace que está construido, ¿de acuerdo? Bueno, pues con cierta intención, ¿de acuerdo? Y este enlace lo puede recibir pues a través de muchos medios. Pongo aquí un email, foro, Twitter, bueno, recibo un enlace, ¿de acuerdo? Pincha en ese enlace y es cuando se produce el ataque, ¿de acuerdo? Bien, quede claro que el servidor web no ha sido modificado, no ha sido alterado en absoluto. La aplicación web está intacta, ¿de acuerdo? El problema no se produce porque el servidor web haya sido modificado, ¿vale? Sino lo que ocurre es que el enlace que le llega a la víctima por este medio, contiene además de la URL legítima, contiene una inyección de cross-site scripting. Esta inyección, este payload, lo que suele consistir en un código ejecutable. Normalmente JavaScript, ¿de acuerdo? Puede ser otros tipos, Applet, Flash, ¿de acuerdo? Suele ser JavaScript, suele ser un lenguaje en el cual puedes hacer daño. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, normalmente este código, por supuesto, suele ir incrustado en campos vulnerables, por ejemplo, en el query string, si es por el método get, ¿vale? Como puede ser campos de un formulario, donde ahí en ese query string lo que voy a hacer es poner en esos campos cierto código. En vez de poner el nombre, por ejemplo, si es el campo de un formulario, lo que voy a poner en el nombre es JavaScript. Esa es la idea. ¿Veis? ¿De acuerdo? Vale, ¿qué es lo que ocurre? Porque cuando hago esa petición con ese cross-site scripting, el servidor me responde con la página web legítima, absolutamente legítima, o sea, lo que tiene que devolver ante esa URL. Lo que pasa es que también me rebota el código cross-site scripting, ese JavaScript. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se ejecuta en la víctima? ¿Y dónde hace daños en la víctima? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pues aquí tenemos el primer ejemplito. El primer ejemplito es este y veis que es un enlace, a mí me llega este enlace por la vía que sea, ¿de acuerdo? Imaginaros, esto es una web legítima, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y fijaros cómo efectivamente aquí, campo user de un formulario, lo que hacemos es meter aquí código ejecutable. En este caso es un ejemplo muy sencillo, solo es HTML, no va a hacer ningún daño. Luego veremos ejemplos en los que inyectaremos aquí JavaScript y sí haremos daño. ¿De acuerdo? Vale, entonces si pinchamos aquí, pinchamos este enlace que nos ha llegado por el método que sea, fijaros cómo se visualiza la web legítima, pero además veis el marquee. ¿De acuerdo? El marquee que hemos inyectado. ¿Vale? Este otro ejemplo, igual, pero fijaros que lo que inyecto en el campo user es una imagen. Es una imagen que puede estar en cualquier sitio. En campo source pongo lo que sea. ¿Vale? Entonces cuando pincho aquí, me aparece la web legítima, que es esto, y además MrBean. ¿De acuerdo? Puede parecer que este sitio web ha sido violado, ha sido modificado. No es así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿en qué consiste
el ataque de cross-site scripting? ¿Por qué se produce? Bueno, pues se produce porque fijaros como en este ejemplito tan sencillo, todo lo que escribo aquí, en este campo usuario, todo lo que escriba, me da lo mismo, me lo devuelve. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí escribo, vamos a poner el típico ejemplo, un alert. ¿Vale? Escribo aquí cualquier código, en este caso JavaScript, un alert. ¿De acuerdo? Fijaros que al ejecutarlo, al enviarlo, ¿vale? ¿Veis? Si ahora vemos el código fuente de la página, fijaros cómo efectivamente lo que hace es devolverme aquí el código que yo le ponía en ese campo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si vemos el PHP, cosa que el atacante no lo ve, lógicamente, cuando descubre la vulnerabilidad cross-site scripting, si vemos, bueno, pues vemos aquí cómo el problema surge porque siempre devuelve el get user, ¿de acuerdo? Lo que le llega en el campo user, en el array get, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo devuelve sin filtrarlo, sin validarlo, sin hacer absolutamente nada de nada. Se fía completamente de lo que le pongamos aquí. ¿Vale? Bien. ¿Por qué se produce el cross-site scripting reflejado indirecto? Bueno, pues lo que acabo de comentar. La aplicación reenvía los datos del usuario sin realizar absolutamente ninguna validación ni filtro. ¿De acuerdo? Vale. Como indico aquí, estos son ejemplos muy sencillitos para coger el concepto, pero los ataques de cross-site scripting pueden llegar a ser muy peligrosos. ¿Por qué? Pues porque el código inyectado, como luego veremos, puede hacer bastante daño. Luego, a continuación, en la siguiente transparencia, veremos ejemplos en los que lo que hacemos es robar, por ejemplo, el identificador de sesión. Es decir, el que pincha en este enlace, lo que va a hacer es entrar en el sitio legítimo, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero es que además lo que vamos a hacer es, cuando entra en el sitio legítimo, le robamos el identificador de sesión. Con lo cual, le voy a poder robar la sesión. ¿De acuerdo? Bien, luego vemos algunos ejemplos que pueden hacer bastante. El más significativo es este, el del robo de identificador de sesión. Tened en cuenta que yo le puedo inyectar todo el código que yo quiera. No me va a salir un enlace inmenso. Podemos pensar, oye, pues si vas a hacer esto y el código que quieres inyectar es largo, te sale un enlace que llama mucho la atención. No necesariamente. Más habrá unos límites, me imagino, para la URL. No necesariamente, porque fijaros lo que puedo poner. Fijaros lo que le puedo inyectar. ¿De acuerdo? Le puedo inyectar esto donde el código JS está en otro sitio. Es un archivo que está en otro sitio. Yo simplemente le inyecto esto aquí. El script source se lo inyecto aquí. ¿Vale? Y en ese fichero, código JS, le puedo meter todo el JavaScript que yo quiera. Y no figura en el enlace. ¿De acuerdo? O con un iframe. ¿De acuerdo? También le puedo inyectar un iframe. Un iframe que lleva asociado otro fichero. Y ahí le puedo inyectar todo lo que yo quiera. ¿Vale? ¿Veis? Bueno, este tipo de ataques llega a convertirse en el número 1 en el año 2007. Está en el top 10, en el número 1 de WASP. En el top 10 de WASP. ¿De acuerdo? Está en el número 1. En el 2013 es el número 3. ¿De acuerdo? En la última lista de WASP es el tercer tipo de ataques. ¿Vale? Aquí hay una página web. Como curiosidad, lo que pasa es que ya no se sigue manteniendo, ya no se sigue utilizando. Fijaros que aquí lo que hay es un montón de vulnerabilidades X cross-site scripting reportadas. Fijaros todas las páginas que hay. Está la primera página. Estos son sitios web que tienen vulnerabilidades cross-site scripting. Algunos las han arreglado ya, otros no las han arreglado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que fijaros cómo solamente la última es de marzo del 2015. Es decir, esta página ya no está activa. ¿De acuerdo? La pongo simplemente a título de curiosidad.
¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de ataque de cross-site scripting. Sigo con la misma fichero PHP de antes, el login PHP, el que te devuelve todo lo que escriba en el campo de usuario, ¿os acordáis, no? ¿De acuerdo? Vale, y ahora lo que vamos a inyectarle, en lugar de ser cosas tan sencillitas como esta, una imagen o un marquee, le vamos a inyectar un código que realmente hace daño. El primero y el más significativo es que le vamos a robar el identificador de sesión. ¿De acuerdo? Y ya sabéis que el identificador de sesión estaba guardado, lo tenemos guardado como una cookie. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y fijaros, lo que vamos a hacer es, rompiendo la política del mismo origen, lo que vamos a hacer es enviar la cookie de sesión que tengo con ese sitio, ¿de acuerdo? El identificador de sesión que tengo con ese sitio, lo voy a enviar donde a mí me dé la gana. Concretamente lo vamos a enviar a un servidor que controle el atacante. ¿De acuerdo? Que lo he representado aquí por este recoger PHP. ¿Vale? Entonces vamos a enviarlo donde nos dé la gana. Concretamente lo voy a enviar aquí a este sitio atacante y concretamente a este archivo, a recoger PHP, se lo vamos a enviar. Fijaros, en el campo datos le envío document.cookie. ¿De acuerdo? Ya sabéis, en document.cookie lo que tengo son todas las cookies. Todas las cookies tengo con ese sitio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, fijaos. Ahora, la situación cuando pinche aquí, es la de antes. Es decir, tengo un enlace exactamente igual que este, o este, en donde el rojo, el código rojo, lo que inyecto, lo que aparece es esto de aquí. ¿Vale? Ahí se ve. Es como sigo accediendo a login PHP, ¿de acuerdo? Y en el campo user meto todo este mogollón de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? Bueno, pues pinchamos. Y lo que ha pasado en este momento, fijaros lo que ha pasado, es que, bueno, el sitio legítimo me ha enviado su página. ¿Vale? Y fijaros ahora cómo, si vemos las cookies, ver información de la página, ver cookies, ahí está. El identificador de sesión que tengo con este sitio web legítimo, totalmente legítimo, con el cual yo ahora me autentico. Y si me roban la sesión, pues entran como yo, autenticado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, fijaros que el identificador de sesión es este. 6S54. Acordamos. ¿De acuerdo? Vale. Pues fijaros que lo que se ha ejecutado, porque lo tenemos aquí, no, aquí no tenemos. Ahí, luego explico por qué. Lo que se ha ejecutado es esto. ¿De acuerdo? Y entonces al ejecutarse esto, fijaros que inmediatamente lo que hemos hecho es redirigir location.href a este sitio atacante, el archivo recoger PHP, le mandamos en datos las cookies. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora efectivamente qué es lo que ha hecho recoger PHP. ¿De acuerdo? Vamos a ver que se supone que está en el sitio atacante. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, fijaros, aquí lo tengo simulado en una carpeta, puede estar por supuesto en otro sitio web completamente distinto, y aquí está recoger PHP. Y recoger PHP, fijaros que lo que hace es abrir un fichero de texto, recoger el campo datos. Recordáis que las cookies se las mandaban en el campo datos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Ponía datos igual a document.cookie, ¿vale? Recojo el campo datos, meto en ese fichero esos datos y redirijo a la página legítima. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues fijaros cómo lo que está haciendo es, en definitiva, almacenar las cookies en este fichero, cookies.txt. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues si lo vemos ahora, cookies.txt, fijaros lo que contiene. 6S54, ¿habéis visto? Le hemos robado la cartera.
le hemos robado el identificador SSO. ¿Vale? Ahora, con este identificador de sesión, puedo suplantarle. Puedo entrar en su lugar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que si él no se ha autenticado no pasa nada, porque no es nadie, no tiene privilegios. Entonces estoy suplantando a alguien que no tiene privilegios, no pasa nada. Pero si se autentica, pues entro con sus privilegios. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno, luego lo que comentábamos, recoger PHP. Una vez que hace eso, vuelve a redirigir a la página legítima. ¿Para qué? Pues para que el usuario no se dé cuenta de que haya habido nada. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Porque si no hacemos esto, redirigimos a recoger PHP. ¿Vale? No, al final queremos que la cosa termine en el sitio legítimo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, otro ejemplito, muy sencillito, venga. Apoderarse del navegador de la víctima. Fijaros que lo que le voy a inyectar es esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aunque le llega un enlace que parece que va al sitio web legítimo y aparece localhost, tema 5, cross-site script y login PHP, ahí está el sitio web legítimo, resulta que le inyecto esto. Le inyecto esto y lo que hacemos es que inmediatamente, es decir, en 0 segundos se refresca, lo que hacemos es redirigir a atacante.com. ¿De acuerdo? Que si realizamos ahí, simulamos el mismo aspecto que la página legítima, bueno, pues puedo realizar un phishing. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros cómo pinchamos aquí y terminamos en la misma página que no es la legítima. ¿De acuerdo? Fijaros que yo le he puesto aquí que se llama login atacante, le he puesto en el título, para diferenciarlo del anterior que era login legítimo. ¿De acuerdo? Hemos terminado en otro sitio. ¿Veis? ¿De acuerdo? Pero claro, si no se fija, pues inmediatamente se loga en el sitio atacante. ¿Veis? ¿De acuerdo? Otro ejemplito de phishing. ¿Vale? Consiste aquí, por ejemplo, en abrir una ventana secundaria. Abro una ventana secundaria, ¿de acuerdo? En donde cargo, pues igual, una página que simula ser del sitio legítimo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ventana secundaria, fijaros que lo que hace es eso, abrir window open, función ventana secundaria, abre una nueva ventana, ¿de acuerdo? En donde lo que hago es poner, pues, lo que yo quiero. Como veis, la URL que yo quiero. Una que simula ser del sitio legítimo. No es del sitio legítimo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora pincho aquí. Y bueno, antes de pinchar, fijaros que hay una cosa que llama la atención. Todo el código que teníamos aquí, que le íbamos a inyectar y lo cortito que ha quedado. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba antes. Yo ahí lo que le inyecto simplemente es un iframe. Ahí lo veis. User igual iframe. ¿De acuerdo? Y en el iframe lo que hago es cargar en el fuente, en el src, datos HTML. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros cómo cargo. En el atributo src, lo que hago es cargar datos HTML que está donde a mí me dé la gana, en el sitio atacante, lógicamente. Algo que tenga yo controlado. ¿Vale? Y datos HTML es el que contiene todo este código. ¿Vale? Pues en definitiva, claro que le estoy inyectando todo eso. Estoy inyectando nada más un iframe, pero ese iframe carga todo este código. ¿Vale? Pues pinchamos aquí. Y le aparece una ventana emergente. Que, bueno, lógicamente ya sabes que las ventanas emergentes te pide permiso para visualizarlas. Lo sabéis, ¿no? Si tú le das permiso para visualizarla, bueno, pues aquí tienes, como veis, una ventana que parece, bueno, pues de la página web legítima. Imaginaros que esto, en vez de ser la misma, el login y el password, es la presentación del sitio web. Y aquí me pide el login y el password. Pues es fácil caer. ¿De acuerdo? E introducirles aquí el login y el password. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, de acuerdo.
Bueno, también otra cosita, os pongo aquí, cuidado con los servicios de reducción de URLs. ¿De acuerdo? ¿Conocéis estos servicios de reducción de URLs? ¿De acuerdo? Porque se supone que tiene sus filtros de cross-site scripting. Pero cuidadito, y si no los tiene, no os fiéis. ¿Vale? Porque a ver si detrás de un enlace como este, puede haber detrás de él un enlace como estos que estamos poniendo aquí. ¿De acuerdo? Y realmente cuando pinchamos en este enlace, bueno, pues vamos al sitio legítimo, pero con premio. Ya sabéis, con cross-site scripting. ¿Vale? Bien, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer para, en nuestra aplicación web? Estamos desarrollando nuestra aplicación. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cross-site scripting reflejado? Es decir, evitar que nuestra aplicación web tenga problemas de cross-site scripting. Es decir, evitar cosas como esta, claro. Que devuelva lo que me manda el usuario sin encomendarme a nadie. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues consejos. Primero, utilizar el método post en lugar del método get. Fijaros que todos los ejemplos que hemos hecho nos hemos aprovechado del método get. ¿De acuerdo? Le he enviado la inyección en el query string. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo veis o no lo veis? Que estáis muy callados esta mañana. ¿Lo veis o no lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el primer consejo es utilizar el método post para dificultarlo. No obstante, vamos a ver a continuación que no es suficiente con utilizar el método post. Vamos a realizar un ataque de cross-site scripting sobre una página que utiliza el método post, formulario que utiliza el método post. ¿De acuerdo? Fijaros, al pinchar aquí, ¿vale? Resulta que voy a la misma página de antes, el login PHP, pero que está construida por el método post. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo ahí vamos con Mr. Bean. ¿De acuerdo? Llegamos con Mr. Bean. Es decir, aunque sea la página con el método post, fijaros cómo efectivamente todavía puedo realizar el ataque de cross-site scripting. Vamos a ver cómo lo he hecho, claro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo lo he hecho, porque lo que hemos hecho es ponérselo más difícil al atacante. ¿De acuerdo? Pero lo ha podido realizar. Bien, entonces, ¿cómo hemos conseguido realizar el ataque sobre login post PHP? Muy fácil. El atacante tiene muy fácil para ver la estructura del formulario. Ya sabéis, simplemente invoca a la página legítima y puede ver el contenido con el navegador. ¿De acuerdo? Ahí ve el contenido de la página y entonces ve los campos que tiene el formulario. Conoce de la estructura del formulario. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces lo que hace es construirse en el sitio atacante una página, que ya hemos llamado cebo PHP, que ahora la vemos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la coloca en un servidor atacante, como he dicho. Vamos a ver cebo PHP. Cebo PHP es esta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que yo me he dado cuenta que el formulario de login PHP tiene un campo user. El atacante lo tiene muy fácil para saber eso. Hasta ahí está claro, ¿no? Bueno, tiene muy claro para saber la estructura del formulario de la página legítimo. Fijaros que se ha construido un formulario con un campo user, campo de texto user. Y en ese campo user lo que hace es poner en value lo que quiera inyectar. En este caso a Mr. Bean. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Vale. Fijaros que en cebo PHP lo que ha hecho es que cuando se cargue body onload, el evento onload, lo que hacemos es un submit. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Es decir, cuando invoque esta página inmediatamente va a mandar este formulario. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, fijaros cómo el formulario, ¿a quién envía los datos? Aquí tenéis el atributo action, que lo que hace es enviarlo a la página legítima. Por el método post. Es decir, de la forma que se lo espera. Lo que hemos visto en el formulario de la página legítima. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues se lo voy a enviar a ella. Y además le voy a enviar en el campo user lo que yo quiera inyectar. El robo de la cookie de sesión. En este caso, Mr. Bean. ¿Estamos?
¿Vale? Bien, entonces lo que hacemos es enviarle al usuario de una forma más o menos oculta, en una imagen o lo que sea, le envío este enlace. Como veis, este enlace va al sitio web atacante. Si el usuario no se fija, que aquí es donde se lo estamos poniendo más difícil al ataque, si el usuario no se fija dónde pincho, ¿de acuerdo? Fijaros que estoy yendo al sitio atacante, atacante cebo PHP, ¿de acuerdo? Si el usuario no se fija, pincha aquí y acaba en el sitio legítimo, pero con la inyección de cross-site scripting, ¿veis? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos ido a cebo PHP. Cebo PHP lo que ha hecho es llamar al sitio web legítimo enviándole esos datos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver, entonces lo primero que tengo que hacer para poner difícil el ataque de cross-site scripting es utilizar el método post en lugar del get. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí o no? Segunda cuestión que puedo hacer para evitar ataques de cross-site scripting. Filtrar los datos de salida. ¿De acuerdo? Filtrar los datos. ¿Vale? Es decir, el problema que hemos tenido, que cuando resulta que a mí me llega la información del usuario, lo pongo esa información del usuario directamente en la salida. De esta manera. ¿Veis? Lo pongo directamente. Sin hacer absolutamente ningún proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que yo puedo hacer es filtrar esos datos de salida. Filtrarlos para que no haga daño. Os pregunto, ¿de qué manera podríamos filtrarlos para que no hagan daño? ¿De qué manera podríamos filtrarlos? ¿Eh? ¿Qué podemos garantizar para que no hagan daño? Que no haya código. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hemos conseguido que haya código? ¿Cómo hemos conseguido que haya código? Que se ejecute. ¿Qué hemos puesto? Etiquetas HTML. Si yo quería enviar JavaScript, ¿qué tenía que poner? ¿Qué tenía que poner? Script. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que voy a hacer es precisamente eso. Cargarme las etiquetas HTML. ¿De acuerdo? Es un filtrado que se llama, el más sencillo, filtrado HTML. Por ejemplo, en PHP. Cada lenguaje tiene su manera de hacerlo. En PHP, ¿cómo conseguimos esto? Pues aquí tenemos una función que es HTML Special Chars, que lo que hace es convertir estos caracteres, que son los que hacen que me confundan normalmente las etiquetas, ¿de acuerdo? Estos caracteres los convierto en entidades HTML. ¿Qué consigo con ellos? Pregunto. ¿Qué consigo con ello? Claro, exactamente. Es decir, al convertir este carácter en este, lo que estamos haciendo es que ya no tenemos, este carácter pierde el significado. Ya no es el carácter comienzo de etiqueta HTML, sino que es un carácter como otro cualquiera, como la P o la S. Y el navegador, por lo tanto, lo único que me hace es visualizarme esto. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a utilizar esta función. Otras similares son estas de aquí, en PHP. ¿De acuerdo? No tiene más trascendencia. En otros lenguajes, pues tiene otras maneras de hacer pues, la misma funcionalidad, mismo concepto. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que nos traía, en vez de realizar esto de aquí, bienvenido getUser, lo que vamos a hacer es esto otro. ¿De acuerdo? Es decir, bienvenido, perdonad. Y lo que vamos a poner no es getUser, sino el getUser filtrado. ¿De acuerdo? A través de la etiqueta HTML Special Chars. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando que antes tenía etiquetas HTML, ahora ya no va a tener etiquetas HTML. Ahora lo vemos. ¿De acuerdo? Ahora lo hacemos esto. Vamos a ver cómo los ataques ya no tienen éxito. ¿De acuerdo? El parámetro en quotes es para que también convierta las comillas. ¿De acuerdo? Si no le pongo el parámetro en quotes, no te convierta las comillas. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos allá.
Vamos entonces con login PHP y lo que vamos a hacer es cambiar esto por esto. ¿De acuerdo? Lo que hemos puesto en la transparencia. Es decir, igual hago el bienvenido usuario, pero el usuario lo que hacemos es previamente filtrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. Ya está. Y ahora lo que hacemos es probar cualquiera de los ataques anteriores. Este de aquí, el primero, el del marquí. ¿Vale? No se ejecuta. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? No se ejecuta. Y fijaros. Ah, no he ejecutado el de Mr. Bean. Ver código fuente. Fijaros cómo está la etiqueta de IMG, ¿lo veis? La etiqueta IMG, aquí. Fijaros cómo en vez de llevar un menor delante, lo que lleva es ampersand CLT. Es decir, el menor, pero como carácter, no como metacarácter. ¿De acuerdo? ¿Veis? Con ello evitamos el ataque de cross-site scripting. ¿Vale? Pero la cosa no pinta tan sencilla. Bueno, comentaros, en otros lenguajes existen otras funciones similares. ¿De acuerdo? Como os dije desde un principio, esto no es solo para PHP, sino son problemas generales. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Lo que iba a decir, el filtrado no es tan sencillo. Solucionar el problema solo con filtrado puede ser complicadillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no siempre el filtrado que hemos hecho, que es el filtrado HTML, es decir, cargarnos las etiquetas HTML, es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque depende dónde incrustemos el código del usuario. Si lo incrustamos directamente donde toca, digamos, etiquetas HTML, efectivamente este filtrado HTML está muy bien. Pero vamos a ver, vamos a incrustar el código que me da el usuario y que hay que filtrar. Lo voy a incrustar, como veis, en un atributo. El atributo style. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? En vez de incrustarlo directamente, como antes, que lo incrustaba en cualquier sitio, fuera de todo sitio, entonces podía meter HTML, lo voy a incrustar en un atributo, el atributo style. Vamos a ver que el filtrado que he hecho antes no sirve para nada. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, fijaros, aquí estamos. Style, color, dos puntos, y el color el que diga el usuario. El que me introduzca en este campo, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora sí resulta que el usuario, lo que me mete en el parámetro color es esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si en el campo color resulta que meto este valor, lo que se construye es esto de aquí. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que fijaros qué fácil ha tenido el usuario para meternos aquí un código JavaScript. ¿De acuerdo? Donde está el alert 1, es una tontería, yo puedo meter el robot y el identificador de sesión. ¿Vale? Bien, entonces, fijaros de qué manera tan sencilla puedo realizar el ataque de cross-site scripting. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo a esto que hay aquí le meto un filtrado para ponerlo aquí? Un filtrado HTML, ¿qué pasa? Os pregunto. Nada, no pasa nada. Hemos hecho un filtrado HTML, se cargan las etiquetas HTML y poco más. Esto no lo toca. Sigue exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que un atacante puede construir un enlace con esto de aquí y mandárselo a la víctima. ¿Veis? ¿De acuerdo? El filtrado HTML no hubiera servido absolutamente de nada. Insisto, si un atacante construye un enlace con esto de aquí en vez de alert 1, con el robo de sesión, te roba el identificador de sesión. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, el filtrado HTML no hubiera servido para nada. Para solucionarlo con filtrado, tendrías que haber realizado un filtrado distinto, un filtrado que se llama de atributos HTML. ¿De acuerdo? ¿Vale? Donde en ese filtrado lo que se hace es, igual que este espacio en blanco, no parta el atributo. No haga dos propiedades. Este espacio en blanco
va a ir como de esta manera, se codifica de esta manera, ¿de acuerdo? Y no te parte la propiedad color, ¿de acuerdo? ¿Vale? Igual, ya no tiene el significado de se acabó la propiedad color, ya no tiene ese significado, pasa de ser metasímbolo a ser un símbolo, ¿de acuerdo? Yo ahora os pregunto, así de un plumazo, ¿cómo podría haber conseguido que aquí el ataque, perdonad, el filtrado HTML sí tuviera efecto? ¿Cómo podría haberlo conseguido? ¿Cómo tendría que haber puesto esto para que el filtrado HTML tuviera efecto? A ver si os adivináis alguno. ¿Cómo podría haber conseguido que no me metan de clavo otra propiedad? En este caso los mouseover. Con filtrado HTML no lo permito. ¿Cómo lo podría haber hecho? ¿No os dais cuenta? Con comillas. Si hubiera puesto en el atributo style, hubiera puesto comilla, comilla. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hubiera tenido que hacer aquí? Bueno, pues lo que hubiera tenido que hacer aquí comillas, un momentito, perdón. Fijaros que el atacante, para conseguir meterte el mouse over, si aquí hubiéramos puesto una comilla, ¿qué es lo que hubiera tenido que hacer? Meter ahí una comilla. ¿Veis? Hubiera tenido que meter una comilla ahí. ¿Para qué? Para terminar el style. Y ahora meter a continuación el atributo onMouseOver. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Y qué pasa con las comillas? Que nos las podríamos haber cargado perfectamente con HTML Special Chars. En quotes. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Las comillas podemos conseguir que pierdan el significado. ¿Vale? Entonces, primer consejo también, para evitar ataques de cross-site scripting, utilizar comillas. También es un buen consejo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo podría yo haber solucionado esto filtrándolo? Con un filtrado especial que se llama filtrado de atributos HTML. No me vale el filtrado de HTML normal y corriente. Si hubiera querido hacer bien, o bien pongo la comilla y entonces el filtrado HTML me vale, o bien utilizo el filtrado de atributos HTML. ¿De acuerdo? Bien, existen muchos tipos de filtrados de datos. Para resolver el problema solo con filtrado de datos, insisto, no debemos dejarlo porque el filtrado de datos es complicado. Simplemente ya lo he puesto en un atributo y ya tengo que poner un filtrado especial. Y si lo tengo en CSS y si introduzco el código en vez de aquí en un atributo, lo introduzco en CSS, hay que hacer otro filtrado. Y si lo introduzco en XML, hay que hacer otro filtrado. ¿De acuerdo? Aquí, si queréis, en la página de WASP, aquí veis que os habla de todos estos filtrados. Este es el filtrado HTML normal. Este es el HTML con atributos, cómo hay que filtrar. Este es cuando se introduce en JavaScript, en JSON, en CSS, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también WASP me da una librería para hacer todos estos filtrados. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, como veis, el filtrado solo es complicado, solucionarlo con filtrado solo. Entonces, hay que apoyar el tema de protegernos de cross-site scripting con otras cosas, como es utilizar el post, como es utilizar comillas, ¿de acuerdo? Y como es el siguiente consejo, que es el consejo que vamos a dar siempre, que es validar los datos de la entrada, ¿de acuerdo? Siempre vamos a validar todos los datos de la entrada. Este es un consejo general. Nunca hay que fiarse de lo que me envía el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente vamos a filtrar los datos a la salida, sino que cuando el cliente me envía datos en la entrada, ¿de acuerdo? Siempre vamos a validarlos. Nunca vamos a fiarnos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me envían aquí un dato, user, me envían aquí un dato. Bueno, pues vamos a ver.
vamos a ver qué encaja en el valor de user. Si solamente valen letras, ¿qué es lo que vale? Si no valen el carácter menor y mayor, vamos a validarlo. Entonces ya cuando lo valides te vas a quitar pues muchas cosas que pueden ser un ataque. ¿De acuerdo? ¿Veis? Entonces eso es de lo que se trata. Jamás de los jamases te fíes de lo que te envía el cliente. Es decir, lo que vamos a utilizar ya a partir de ahora y durante toda la semana, es una regla, que todos los datos de entrada hay que validarlos antes de trabajar con ellos. La idea entonces es validar el dato de entrada todo lo mejor que puedas. Afina todo lo mejor que puedas. Depende del dato de entrada, de lo que te valga en el dato de entrada. Por ejemplo, puedes hacer comprobaciones de tipo, a ver si es entero. Si es un dato entero, pues comprobarás a ver si es entero. No te hayas metido código HTML. ¿De acuerdo? Ya te quitas un montón. ¿Vale? El tamaño máximo, la estructura. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la estructura, lo que se suele utilizar habitualmente son expresiones regulares. ¿De acuerdo? Utilizar expresiones regulares. Por ejemplo, en PHP con PregMatch. Ya lo comentaré, ya lo utilizaremos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una expresión regular, si tú estás pidiendo un email, una dirección de email, vas a poner ahí una expresión regular donde encaja la construcción de email. Y si metes cualquier cosa que hemos visto hasta ahora, pues no encaja. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo veis o no lo veis? Bueno, de acuerdo. Bien, OWASP nos ofrece una librería que también nos aporta validaciones. Pero lo suyo de las validaciones, lógicamente, de cajón, es que, bueno, pues tú sabes el framework con el que estás trabajando, el entorno con el que estás trabajando, y conoces cómo te permite validar los datos de entrada. ¿De acuerdo? Pues tienes que saber cómo se valida y realizar validaciones, que no se nos olvide. ¿De acuerdo? Son fundamentales. Bien, una cosa, hay que validar los datos de entrada. Eso no quita con que también filtren los datos a la salida. ¿De acuerdo? Es decir, ante la duda, hacemos las dos cosas. Validamos los datos a la entrada y si se los voy a devolver al usuario otra vez, en la respuesta, en la salida, lo que hacemos es filtrarlo, lo que hemos dicho. Hombre, lógicamente, si has hecho una validación muy fuerte, como por ejemplo esta, oye, que la cadena solo valga estos tres posibles valores. Ya filtrar poco hay que filtrar ahí. Eso está claro. Si has validado esto, solo has dado... ¿Entendéis? Pero ante la duda, validación y filtrado. ¿De acuerdo? Haremos las dos cosas. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, fijaros, el caso de antes, el caso en el que metíamos este ataque de aquí y que veíamos que el filtrado de HTML no me arreglaba nada. Bueno, pues vamos a ver ahora que en la misma situación, si hubieras validado la entrada, no hubieras tenido problemas de ataque cross-site scripting. Fijaros como ahora yo aquí lo que hago es pegar no getColor, sino HTML special chars getColor. Esto no me soluciona nada. Ya lo hemos comentado. No soluciona nada. Seguimos teniendo el problema. ¿Vale? Pero si cuando te han metido el color, resulta que lo has validado, has dicho, por ejemplo, que sea únicamente red, blue o green, o que sea una cadena alfanumérica. ¿De acuerdo? Si hubieras hecho esa comprobación, cualquiera de esas validaciones, resulta que esto no te lo podrían haber metido. ¿De acuerdo? Y te habrías evitado el problema de cross-site scripting. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, último comentario y empezáis la práctica. ¿Vale? El último comentario es qué puede hacer el cliente para evitar ataques de cross-site scripting. ¿Qué podemos hacer como clientes? Ya no como desarrolladores de una aplicación web, sino como clientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, prestar atención a los enlaces. A ver si tienen premio. ¿De acuerdo?
No basta con que el dominio sea un sitio de confianza. Un sitio, dices, bueno, sí, este es el sitio al que quiero ir. Cuidado a ver si tiene premio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, algunos navegadores, bueno, ya se puede decir que todos, tienen defensas automáticas de cross-site scripting. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Chrome. El Chrome tiene defensas automáticas. De forma que si vosotros queréis hacer la práctica que vamos a hacer a continuación con el Chrome, os va a saltar que no la podéis hacer. Salvo que quitéis esa defensa automáticamente. ¿De acuerdo? El Firefox también la tiene. Lo que pasa es que creo que es a través de un complemento. Es un plugin, perdonad. Es un plugin. ¿De acuerdo? También lo podéis poner. ¿Vale? Está muy bien tener estas defensas, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. Ahora, que sepáis que estas defensas no te evitan todos los ataques de cross-site scripting. Eso es lo primero. Sino que hay ataques cross-site scripting rebuscados que superan estas defensas. Y lo segundo, que sepáis también que como desarrolladores de una aplicación web, ¿vale? Tenéis que desarrollarla sin vulnerabilidades cross-site scripting. ¿Por qué? Porque no sabéis si el cliente tiene estas defensas o no las tiene. ¿Estamos? ¿Vale? Bien. Entonces lo dicho, si lo hacéis con Chrome no vais a poder hacer la práctica, salvo que desactivéis esto. ¿Vale? Bien, otra cosita. Otra cabecera. Una cabecera de Apache, de HTTP. Esta de aquí. Esta cabecera, si lo devuelve la aplicación web, lo que te hace es activarte en el navegador estas defensas. Las tienes desactivadas, las activas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, es conveniente que nuestro sitio web devuelva esta cabecera. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cómo se hace eso? ¿Cómo conseguimos que Apache devuelva una cabecera? Con la directiva header. Header set, esta cabecera on. Ya os comentaré otro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que tengo la transparencia aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces simplemente en un fichero de configuración tú puedes decir que devuelvas esta cabecera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y nada más, el CSP me voy a comentar. ¿De acuerdo?